En los albores del tiempo, cuando la bóveda celeste aún murmuraba sus primeras verdades, Tauro emergió como guardián de la materia, hijo del esfuerzo paciente y de la voluntad silenciosa. No nació destinado al brillo fácil, su sendero se forjó entre surcos de tierra endurecida y noches en que la constancia era la única luz disponible. Allí aprendió que la vida no concede frutos sin antes exigirle al alma un pulso firme y una entrega total. En la fase temprana de su camino, Tauro se encontró atrapado entre cargas heredadas y un mundo que parecía medir su valor en resistencia. Supo lo que era sostener más peso del que debería, lo que implicaba avanzar con el lodo pegado a los pies, mientras las dudas soplaban como vientos fríos. La estabilidad que tanto anhelaba no se le ofreció, tuvo que construirla con manos heridas, golpe a golpe, decisión a decisión. Descubrió que su fuerza no nacía de la comodidad, sino del roce áspero con lo real. En la mitad de su travesía, cuando otros quizás se habrían rendido ante la monotonía de la lucha, Tauro aprendió a escuchar su propio ritmo. Comprendió que su poder residía en la constancia, en esa capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando la vida se empeñaba en probar su paciencia. En momentos de caída, la tierra que lo ensuciaba era la misma que lo sostenía. Allí comprendió que su conexión con lo concreto no era un límite, sino un ancla para no perderse en los tormentos de la incertidumbre. En su evolución más profunda, Tauro se enfrentó a su mayor reto, aprender a soltar lo que ya no le servía. El apego a lo seguro había sido su armadura, pero también su prisión. Hubo un instante en que debió abrir los puños, aun sabiendo que podía quedarse sin nada, porque el crecimiento exigía espacio. Fue entonces cuando la cicatriz se volvió maestra, recordándole que la pérdida no destruye, sino que despeja el terreno para lo que está destinado a florecer. Con cada batalla silenciosa, con cada paso lento pero decidido, Tauro fue reconociendo su verdadera grandeza. No era la del héroe que desafía tempestades con un grito, sino la del ser que, en silencio, sostiene el mundo mientras otros descansan. Su épica es la de la resistencia noble, la del espíritu que se rehace a partir del cansancio, la del corazón que late fuerte incluso cuando el cuerpo tiembla. Y así, tras innumerables pruebas, Tauro descubrió que el barro que un día lo cubrió ahora forma parte de su fortaleza. Que las heridas dejadas por el esfuerzo se transformaron en raíces profundas. Que todo lo que lo quiso frenar terminó impulsándolo. Su camino no ha sido la senda fácil, pero sí la que moldea leyendas silenciosas. Porque quien ha aprendido a construir desde la nada, a resistir sin alardes y a avanzar incluso cuando todo pesa, lleva consigo un poder que ni el tiempo puede desgastar. El viaje de Tauro continúa, siempre hacia adelante, siempre desde la solidez que ha labrado con constancia y valor. Lo que antes fue prueba ahora es cimiento, y cada paso que da resuena como el eco de una fuerza ancestral que jamás se quiebra. Así se levanta su historia, desde el barro, hacia la inmensidad. En el trasfondo silencioso del firmamento, Tauro fue concebido bajo la tutela de Venus, pero su brillo no surgió del privilegio, sino de la lenta alquimia entre deseo y sacrificio. Para convertirse en el pilar que hoy representa, primero tuvo que atravesar sombras que pocos conocen. Antes de hallar la calma que define su presencia, debió aprender a convivir con la tensión interna entre su anhelo de estabilidad y la necesidad inevitable de cambio. Cada avance exigió renunciar a una parte de la rigidez que lo protegía, y cada renuncia lo dejó expuesto a vulnerabilidades que lo obligaron a reconocerse desde nuevos ángulos. En su caminar, Tauro se enfrentó a la frustración más honda, la de ver cómo los cimientos que había levantado con tanto trabajo a veces cedían sin aviso. Hubo momentos en que sintió que todo lo que construía se derrumbaba, no por falta de esfuerzo, sino porque la vida quería enseñarle algo más profundo. En esos instantes comprendió que su mayor batalla no era contra el mundo exterior, sino contra esa obstinación que lo llevaba a aferrarse incluso a lo que le dolía. Aprendió lentamente a interpretar las señales del universo, a distinguir cuándo debía resistir y cuándo debía dejar que la corriente lo condujera a nuevos territorios. Con el tiempo, Tauro descubrió que su misión era mucho más amplia que sostener lo material. El barro en el que tantas veces cayó tenía un propósito, enseñarle a reconocer el valor oculto en lo aparentemente simple. La piedra que otros ignoraban, él la observaba con paciencia, la tarea rutinaria que otros despreciaban, él la convertía en arte. Esta mirada lo llevó a desarrollar una sensibilidad única para detectar los detalles que sostienen la vida cotidiana, esas pequeñas certezas que nutren el espíritu y permiten avanzar cuando todo parece incierto. Hubo etapas en que su cuerpo fue su propio campo de batalla. La fatiga lo acompañó más de lo que se cuenta, así como la sensación de que no era comprendido por quienes seguían ritmos más apresurados o impulsivos.
Tauro debió aprender que su tempo interno tenía un propósito sagrado, que no debía apresurar su proceso para encajar en las expectativas ajenas. Cada vez que intentó acelerar lo que debía madurar lentamente, el universo lo detuvo con la firmeza de quien guía a un aprendiz testarudo. Fue en la aceptación de su ritmo donde encontró la puerta hacia su verdadera fortaleza. En lo emocional, Tauro también atravesó tormentas que desafiaron su deseo innato de seguridad. Amó intensamente, a veces más de lo que podía expresar, y sufrió en silencio cuando la vida lo llevó a soltar aquello que creía permanente. La lección más dura fue comprender que incluso lo más bello puede marchitarse si no le permite respirar. Con cada despedida fue aprendiendo a no cerrarse, a no dejar que la dureza del impacto le arrebatara la capacidad de abrirse de nuevo. La constancia del corazón se volvió su estandarte, no como obstinación ciega, sino como un compromiso profundo con el amor auténtico. La conexión con la tierra lo llevó también a comprender que su cuerpo es un templo que merece respeto. En algún punto del camino, Tauro debió enfrentarse a hábitos que lo estancaban, a comodidades que lo adormecían y a una rutina que, si no era revisada, podía transformarse en una jaula. La transformación no fue inmediata, tuvo que romper inercia, dejar atrás excesos y recuperar la vitalidad que la pereza o el miedo podían opacar. Cada cambio en su estilo de vida, cada pequeño gesto de cuidado personal, fue un acto de rebeldía contra la inercia que lo tentaba a quedarse inmóvil. En el ámbito espiritual, Tauro vivió una lucha silenciosa contra la sensación de ser subestimado. Su naturaleza terrestre lo hacía parecer simple, predecible, inmóvil, y más de una vez sintió que otros lo miraban sin ver su profundidad real. Fue entonces cuando despertó su fuerza interior más antigua, la sabiduría de comprender que lo sólido no necesita demostrarse, que lo auténtico permanece aunque sea ignorado. A partir de ahí, empezó a cultivar una seguridad que ya no dependía del reconocimiento ajeno, sino de la conexión íntima con su propio propósito. Conforme avanzó, Tauro fue encontrando un tipo de grandeza que no busca aplausos. Su heroísmo se encuentra en la labor diaria, en la capacidad de sostener a quienes lo rodean, en la firmeza con la que crea un refugio seguro para los suyos. Su constancia se convirtió en faro para quienes necesitan estabilidad, y su paciencia en bálsamo para quienes viven en tormenta. Allí comprendió que su papel en el universo no es el del guerrero que avanza con furia, sino el del guardián que edifica, preserva y transforma con la fuerza calmada que solo las almas antiguas poseen. En su recorrido final hacia la madurez, Tauro integró todas sus batallas. Superó la rigidez sin perder coherencia, abrazó el cambio sin renunciar a su esencia, y aprendió que su valor no reside únicamente en lo que construye, sino en la manera en que su presencia enraiza el mundo. Descubrió que la verdadera abundancia surge cuando se permite disfrutar del proceso, cuando convierte cada logro en alimento para el alma y cada caída en una oportunidad para fortalecerse. Así continúa su senda, firme, silenciosa, monumental. Nada de lo que vivió fue en vano. Cada mancha de barro se convirtió en fortaleza, cada obstáculo en un nuevo cimiento, cada pérdida en una revelación interna. Allí, en el equilibrio entre lo que sostiene y lo que libera, Tauro sigue creciendo como un símbolo eterno de perseverancia y poder sereno, avanzando con la dignidad de quien conoce su camino y no necesita demostrarlo para que el universo lo reconozca. En los pliegues más antiguos de su historia, Tauro también debió aprender a convivir con la incomprensión que causaba su forma de sentir el tiempo. Mientras el resto del zodiaco parecía moverse con prisa, él avanzaba con una cadencia que muchos interpretaron como lentitud, sin entender que sus pasos eran el resultado de una observación profunda del terreno. Esta diferencia generó conflictos interiores, la duda de si su ritmo era válido, la sensación de no encajar en un mundo que glorificaba la rapidez. Fue en esa tensión donde forjó su resistencia, aceptando que su avance, aunque pausado, era imparable. Descubrió que la permanencia no es un defecto, sino el pilar que sostiene lo que otros apenas pueden tocar. En su relación con la abundancia, Tauro vivió una lucha silenciosa entre el deseo de tener y el miedo a perder. Su conexión con la materia lo impulsaba a crear y a conservar, pero también lo hacía vulnerable a la ansiedad por proteger lo que lograba. Aprendió, con lecciones duras, que la riqueza verdadera no se mide por lo acumulado sino por lo que es capaz de nutrirlo. Hubo momentos en que tuvo que desprenderse de posesiones que parecían parte de su identidad, y en cada renuncia reconoció que la seguridad no reside en los bienes, sino en la capacidad de reconstruirse desde cero sin derrumbarse por dentro. En lo profesional, Tauro enfrentó desafíos que exigieron más que fuerza física. Debió lidiar con ambientes competitivos donde su estilo de trabajo meticuloso parecía ir a contracorriente.
Experimentó frustraciones por no ver resultados inmediatos, por sentir que su esfuerzo era invisible, por cargar con tareas que otros dejaban a medias. No obstante, con perseverancia, su excelencia silenciosa comenzó a hablar por él. Su obra, firme y consistente, empezó a destacar sin necesidad de ostentación. Fue así como descubrió que el reconocimiento más profundo llega cuando uno se mantiene fiel a su método, aun cuando nadie lo aplaude. En el ámbito de la identidad, Tauro tuvo que aprender a equilibrar su fortaleza con su sensibilidad. Su aparente dureza hacía creer que nada lo vulneraba, pero en su interior guardaba un mundo emocional rico y poderoso que a menudo permanecía oculto. El desafío fue permitirse mostrar esa sensibilidad sin sentir que perdía control. A lo largo de su camino comprendió que su firmeza no se debilitaba por dejar asomar su ternura, que la vulnerabilidad también es una forma de grandeza. Fue entonces cuando comenzó a construir vínculos más auténticos y duraderos, aquellos que reconocen su profundidad sin exigirle máscaras. En su batalla interna contra la inercia, Tauro enfrentó momentos en los que la comodidad amenazó con detener su crecimiento. El placer del descanso, la seguridad de lo conocido y la estabilidad de una rutina predecible se convirtieron en tentaciones constantes. La vida, para impulsarlo, lo sacudió con cambios inesperados que rompían sus esquemas. En ese caos halló la pista esencial: el movimiento no siempre destruye, a veces abre caminos que jamás habría imaginado. Con cada pequeño acto de valentía, rompió barreras internas que lo mantenían estático y se abrió a nuevas experiencias que parecían estar esperando su despertar. En la dimensión espiritual, Tauro expandió su conexión más allá de lo tangible. La tierra que tanto ama se convirtió en un portal hacia la introspección. Empezó a percibir que cada ciclo natural reflejaba un proceso interno suyo, que las semillas tardan en brotar, que el invierno prepara la primavera, que el descanso también es creación. A través de esta comprensión, su paciencia dejó de ser solo una herramienta y se convirtió en sabiduría. Aprendió a alinearse con los ritmos del universo, entendiendo que nada que sea auténtico surge de la prisa. Esta armonía profunda le otorgó una fuerza serena que irradiaba incluso en los momentos más inciertos. En las relaciones humanas, Tauro enfrentó el desafío de comunicar sus límites. Su lealtad lo llevaba a veces a sostener vínculos que lo desgastaban, creyendo que debía permanecer firme pase lo que pase. Con el tiempo comprendió que la lealtad no significa sacrificarse hasta romperse. Aprendió a decir no sin culpa, a retirarse de lo que no lo trataba con la misma dignidad que él ofrecía. Esa conquista marcó un antes y un después en su historia, pues al proteger su energía descubrió espacios donde podía florecer sin miedo a ser drenado. En su maduración emocional, Tauro tuvo que trabajar la relación con su propio deseo. Su naturaleza venusina lo dotó de una intensidad sensorial profunda, capaz de transformar lo simple en extraordinario. Sin embargo, también lo llevó a enfrentarse al desafío del exceso, disfrutar sin perder el control, entregarse sin confundirse, recibir sin depender. Cada experiencia lo enseñó a afinar su criterio, a distinguir lo que alimentaba su esencia de lo que solo llenaba vacíos temporales. Al dominar esta energía, su vida adquirió una armonía que lo fortaleció desde la raíz. En su destino más elevado, Tauro se convierte en creador consciente. Su misión no es únicamente sostener, sino embellecer, transformar lo bruto en valioso, lo caótico en orden, lo efímero en duradero. Lleva consigo el don de convertir cada paso en un acto de construcción, de sembrar estabilidad incluso en terrenos inestables. Su fuerza no reside en la velocidad, sino en la profundidad, no en el ruido, sino en la consistencia, no en el impacto inmediato, sino en el legado que deja con cada gesto. Así continúa su travesía, marcada por la firmeza y la sensibilidad, por la entrega y la renovación. Nada lo ha derribado que no lo haya fortalecido después. Nada lo ha detenido que no haya terminado revelando una dirección más sabia. Su historia es la de quien no necesita incendiar el mundo para transformarlo, le basta con tocar la tierra, respirar hondo y avanzar con la certeza de que cada paso, por pequeño que parezca, es un acto de poder ancestral. En ese caminar silencioso, Tauro se vuelve símbolo de perseverancia y grandeza, demostrando que los cimientos más firmes siempre nacen de un alma que ha sabido resistir. Desde los rincones más antiguos del cosmos, Tauro también carga con una memoria ancestral que pocas veces se menciona, la del guardián que sostiene energías que no siempre le pertenecen, la del ser que recoge tensiones ajenas sin buscarlo, simplemente porque su presencia inspira confianza. A lo largo del tiempo, esta cualidad fue tanto un don como un lastre.
Hubo etapas en que absorbió silenciosamente preocupaciones que lo agotaban, sostenía mundos que no le correspondían y terminaba confundiendo responsabilidad con carga. En su evolución tuvo que aprender a distinguir entre acompañar y cargar, entre ofrecer estabilidad y convertirse en sostén involuntario de quienes no desean crecer por sí mismos. En esa distinción encontró un tipo de liberación que transformó su vida interior. En su conexión con la naturaleza, Tauro desarrolló una sensibilidad instintiva hacia los ciclos, pero también enfrentó momentos en que la desconexión de su entorno lo desorientó profundamente. Cuando se apartó de sus raíces, cuando se alejó de aquello que lo hacía sentir parte del mundo físico, experimentó una especie de vacío interno difícil de entender desde afuera. La vida lo guió nuevamente hacia la tierra, hacia los silencios que calman la mente, hacia el contacto con lo que es real y palpable. Allí recuperó una brújula interna que jamás debió ignorar. Comprendió que su equilibrio depende del arraigo, y que cuando se olvida de nutrir su mundo sensorial, su energía se dispersa y pierde sentido. Dentro de su carácter firme, también existe una dimensión de creatividad que a menudo ha quedado relegada por su necesidad de estabilidad. En las primeras fases de su viaje, se convenció de que la creatividad era un lujo o algo que debía sacrificarse en pos de la seguridad. Sin embargo, con el tiempo descubrió que su alma jamás se conformaría sin un espacio donde imaginar, embellecer y dar forma a lo intangible. Aprendió que su conexión con la estética no es superficial, sino sagrada, es la vía por la cual transforma el mundo material en un reflejo de su interior. Cada creación suya, desde lo más simple hasta lo más grandioso, se convirtió en una declaración silenciosa de su esencia, en una muestra del poder que tiene para enriquecer su entorno. El sentido de responsabilidad que lo caracteriza, aunque noble, también le impuso batallas internas. Hubo momentos en los que sintió que debía cargar con el progreso de todos, que debía ser el pilar inamovible incluso cuando estaba agotado. A medida que avanzó, comprendió que incluso la montaña necesita descanso, que incluso la tierra fértil requiere un tiempo de quietud para poder regenerarse. Esta revelación lo ayudó a establecer límites energéticos, a entender que su fuerza se renueva cuando se cuida a sí mismo con la misma dedicación que ofrece a los demás. De ese modo, aprendió a no sacrificar su bienestar por la ilusión de ser imprescindible. En el terreno espiritual, Tauro vivió la transformación de su relación con lo invisible. Aunque su naturaleza es terrenal, llegó un momento en que las certezas materiales ya no bastaban para responder a sus preguntas internas. Fue allí cuando empezó a abrirse a la intuición, a los mensajes sutiles, a la posibilidad de que existen fuerzas más grandes moviendo los hilos de su destino. Esta apertura no fue inmediata, tuvo que superar la desconfianza que le generaba lo que no podía tocar ni medir. Pero cuando finalmente permitió que la espiritualidad se filtrara a su vida, descubrió una paz profunda, una guía silenciosa que complementaba su fuerza física. Entendió que la tierra y el cielo no compiten, sino que trabajan en conjunto, y que su poder nace de ser puente entre ambos. En la dimensión emocional, Tauro también emprendió la difícil misión de sanar heridas que no mostraba a nadie. Sus silencios, tantas veces interpretados como indiferencia, eran en realidad un espacio donde procesaba lo que el mundo le exigía. Por fuera parecía imperturbable, pero por dentro libraba batallas contra temores de abandono, de pérdida, de insuficiencia. Con el tiempo, aprendió a convertir esos temores en lecciones, reconociendo que su valor no depende de ser fuerte todo el tiempo, sino de ser auténtico incluso cuando algo le duele. Al aceptar su sensibilidad como una parte inseparable de su fortaleza, desbloqueó una profundidad emocional que enriqueció todos sus vínculos. La relación de Tauro con el cambio fue otro capítulo complejo de su viaje. Aunque la transformación lo inquieta, ha sido precisamente ella la que lo ha impulsado hacia su expansión más grande. Cada vez que la vida lo confrontó con un giro inesperado, su resistencia inicial se transformó, poco a poco, en adaptación consciente. Aprendió que no todo cambio es amenaza, que algunos llegan como liberación, otros como revelación, otros como preparación para un destino mayor. La clave fue comprender que podía sostenerse incluso cuando todo alrededor parecía tambalear. Esa certeza le dio una estabilidad interna que ya no depende del entorno, sino de sí mismo. En el ámbito de los sueños, Tauro tuvo que superar la creencia de que debía conformarse con lo seguro. Durante años vivió bajo la sombra de la prudencia, limitando sus aspiraciones por temor a perder lo conseguido. Pero la vida le mostró que su alma estaba hecha para más, que su voluntad firme era capaz de transformar ambiciones lejanas en realidades sólidas. Despertó a un nuevo entendimiento, que soñar también es construir, que imaginar también es sembrar,
que el deseo bien encaminado es una herramienta tan poderosa como el esfuerzo físico. Desde ese momento, su camino se expandió, y comenzó a perseguir metas que antes habría considerado demasiado altas. La verdadera alquimia de Tauro ocurre cuando convierte la perseverancia en propósito, la paciencia en sabiduría y la constancia en legado. Su historia, marcada por desafíos profundos y transformaciones silenciosas, se eleva como un canto épico a la resiliencia. No necesita relámpagos ni estridencias para demostrar su grandeza, su poder está en lo que sostiene, en lo que protege, en lo que construye sin prisa pero sin pausa. Así continúa avanzando, con el ritmo firme de quien conoce su propia fortaleza. Su camino, moldeado por luchas internas, victorias discretas y una voluntad indestructible, es testimonio de un destino que se construye con tierra, alma y una determinación que no se extingue. Nada lo detuvo antes y nada lo detendrá después, porque el corazón de Tauro late con la fuerza antigua de quienes saben perdurar. A lo largo de los siglos, Tauro ha sido portador de una energía que muchos malinterpretan por su aparente quietud. Sin embargo, dentro de esa calma hay volcanes antiguos, fuerzas tectónicas, impulsos creativos que tardan en revelarse pero que, una vez despiertos, no pueden ser detenidos. Uno de los aspectos menos explorados de su viaje es la transformación de su miedo a la exposición. Durante gran parte de su vida, Tauro prefirió pasar desapercibido, mantener la guardia, evitar mostrar sus verdaderas capacidades para no atraer conflictos o miradas ajenas. Este instinto de protección surgió de experiencias pasadas, donde abrirse significó perder algo valioso o ser herido. Pero con el tiempo, la vida lo empujó a comprender que esconder su luz era una forma de desperdiciar un don que había sido forjado con esfuerzo. Poco a poco aprendió a mostrarse, a ocupar su espacio sin pedir perdón por ello, a demostrar su valía sin temer al juicio de otros. En su esencia profunda, Tauro guarda una relación íntima con la memoria. No solo la memoria emocional, sino la memoria ancestral que vive en los huesos, en el cuerpo, en los sentidos. Esta memoria le otorgó fortaleza, pero también lo ató durante ciertas etapas. Hubo momentos en que revivía viejas heridas como si aún estuvieran abiertas, cargaba con historias que no eran suyas, repetía patrones heredados que lo limitaban. Atravesó un largo proceso de introspección para diferenciar qué recuerdos le pertenecían y cuáles debía dejar atrás, comprendiendo que aferrarse a lo viejo le impedía crecer. Cuando logró liberar esas cadenas invisibles, sintió como su energía se levantaba nuevamente, más liviana pero más firme que nunca. Otro aspecto poco mencionado es su lucha interna con la presión del perfeccionismo. A pesar de su naturaleza calmada, Tauro tiende a exigirse más de lo que aparenta. Le cuesta aceptar errores propios, pues siente que cada fallo amenaza la estabilidad que tanto trabajó en construir. En su camino tuvo que aprender que equivocarse no es una ruptura, sino una herramienta. Cada error lo enseñó a confiar más en sus capacidades, a flexibilizar su mirada, a no cargar en sus hombros más de lo que corresponde. Esta aceptación le permitió avanzar con mayor libertad, reconociendo que la perfección no está en hacerlo todo impecable, sino en sostener la coherencia incluso en medio de la imperfección. La relación de Tauro con el cuerpo también fue un territorio complejo. Su conexión con los sentidos es profunda, pero en ocasiones se vio atrapado en ciclos donde descuidó su bienestar físico por sostener responsabilidades externas. En otras, se refugió en excesos sensoriales como una vía para calmar tensiones internas. Con el tiempo descubrió que su cuerpo es un canal sagrado que refleja su estado emocional y espiritual. Empezó a escucharlo, a leer sus señales, a cuidarlo con la misma devoción con la que cuida su entorno. Esta alianza entre cuerpo y espíritu se convirtió en una de sus fuentes principales de fortaleza. En el mundo emocional, Tauro debió enfrentarse a una tendencia involuntaria hacia la autosuficiencia. Sentía que debía resolverlo todo solo, demostrar que podía con cualquier carga, evitar mostrar necesidad. Esta armadura lo protegió durante largas temporadas, pero también lo aisló en momentos clave. El aprendizaje llegó cuando comprendió que pedir apoyo no lo hacía menos fuerte, sino más sabio. Al permitir que otros lo sostuvieran ocasionalmente, descubrió vínculos más profundos, más reales, más nutritivos. Saber que no estaba solo reforzó su confianza, no la debilitó. Dentro del reino mental, Tauro vivió batallas silenciosas contra pensamientos repetitivos que surgían de su deseo de control. Su necesidad interna de asegurarse un futuro estable lo llevaba a analizar cada situación desde 1000 ángulos, a anticipar riesgos que quizá nunca llegarían. Este mecanismo lo agotaba, aunque lo hacía sentir seguro.
su evolución lo llevó a practicar la rendición consciente, aceptar que no puede preverlo todo, que no necesita dominar cada variable, que el flujo natural de la vida también trabaja a su favor. Ese acto de entrega, que parecía tan ajeno a su esencia, lo liberó de tensiones que llevaba años cargando sin darse cuenta. En su dimensión más oculta, Tauro se enfrentó al reto de abrirse al misterio. Su naturaleza terrenal lo llevaba a buscar explicaciones concretas, pruebas tangibles, caminos definidos. Pero la vida, para expandirlo, lo llevó por situaciones donde lo inexplicable se volvió guía. Intuiciones que parecían surgir de la nada, señales que lo llamaban a confiar en algo más grande, experiencias que escapaban a la lógica. Al seguir estos susurros invisibles, descubrió que el universo también habla a través de lo sutil, y que la combinación entre su firmeza terrenal y su intuición emergente lo convertía en un ser profundamente equilibrado. En su relación con el éxito, Tauro tuvo que sanar la idea de que debía ganárselo siempre con sacrificio extremo. La vida lo enseñó a entender que no todo logro requiere sufrimiento, que también merece recibir sin tener que demostrar constantemente su valor. Este cambio fue una revelación, dejó de asociar el esfuerzo con dolor y empezó a vivir el progreso como una expansión natural de su dedicación. El éxito dejó de sentirse como una cima que debía conquistar a fuerza de desgaste, y comenzó a percibirlo como el resultado coherente de lo que siempre ha sido, persistente, comprometido y fiel a su esencia. Dentro de su camino espiritual, también aprendió a reconciliarse con la soledad. No la soledad que duele, sino la que nutre. Descubrió que su alma necesita momentos de retiro para reorganizar su energía, que el silencio no es vacío sino espacio donde renace su claridad interior. Estos momentos de introspección se convirtieron en su santuario, en la cueva donde se reconstruye, en el terreno fértil donde germinan nuevas ideas y propósitos. Desde esa soledad creativa salió cada vez más fuerte, más centrado, más consciente de su misión en la vida. El crecimiento real de Tauro no solo está en su capacidad para sostener, sino en su transformación continua. No se limita a ser fuerza, también es sensibilidad, no solo resistencia, también es creación, no solo estabilidad, también es intuición. Su viaje completo es una sinfonía de contrastes que se integran con maestría. Y aunque su evolución ha sido larga, profunda y llena de desafíos, cada paso lo ha convertido en una figura épica de serenidad y poder, un símbolo viviente de lo que significa construir sin prisa, transformar sin ruido y avanzar sin retroceder. Así sigue su historia, con la dignidad de quien conoce su valor, con la calma de quien ya no teme al cambio, con la fuerza de quien ha sostenido mundos enteros y aún tiene energía para crear nuevos. Su destino no es pequeño ni discreto, es vasto, sólido y eterno. En las capas más profundas del recorrido taurino existe un aspecto casi nunca mencionado, la relación entre su poder interior y la percepción del tiempo vivido. Para Tauro, el tiempo no es una medida lineal, sino un terreno que se trabaja. Cada día, cada ciclo, cada estación representa un campo donde sembrar, esperar, florecer o dejar morir lo que ya cumplió su función. Este entendimiento, aunque natural en él, le generó en distintas etapas un conflicto con la impaciencia del mundo moderno. Observó cómo otros obtenían resultados inmediatos, cómo las metas parecían alcanzarse sin esfuerzo aparente, cómo las recompensas llegaban antes de que él hubiera dado el segundo paso. Esta comparación despertó en él una sensación de retraso, como si su propio ritmo fuera un obstáculo. Pero con la madurez comprendió que su poder no está en llegar rápido, sino en llegar para quedarse. Mientras muchos se adelantan y luego retroceden, Tauro avanza lento pero sin retorno, dejando huellas que el tiempo no borra. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con el silencio. En un mundo lleno de ruido y estímulos, él aprendió desde pequeño a escuchar lo que no se dice. El silencio fue su maestro más antiguo, el espacio donde recuperaba fuerzas cuando la vida lo sobrepasaba. Sin embargo, hubo épocas en las que ese silencio le resultó pesado, casi una carga, porque lo hacía enfrentarse consigo mismo. Allí aparecieron miedos no resueltos, inseguridades profundas, memorias que creía olvidadas. Tauro debió aprender a no huir de su silencio, sino a habitarlo. Descubrió que en ese espacio interno se encontraba su brújula más precisa, la que lo guiaba sin respuestas ruidosas ni instrucciones ajenas. El silencio dejó de ser aislamiento para convertirse en templo interior. Y desde él emergió una versión más centrada, más clara, más auténtica de sí mismo. Dentro del ámbito emocional, Tauro experimentó una evolución notable en su forma de amar. Posee un corazón capaz de generar vínculos sólidos,
pero esa misma fortaleza lo llevó a experimentar traiciones o decepciones que marcaron su carácter. Durante un tiempo creyó que debía protegerse cerrando las puertas del alma, limitando la entrega, volviéndose prudente en exceso. Pero la vida le demostró que el amor, cuando se vive con miedo, se marchita. Aprendió entonces a amar con madurez, con límites firmes, pero con entrega real, con cautela consciente, pero sin bloquear la ternura, con devoción profunda, pero sin sacrificar su dignidad. Esta transformación le permitió atraer relaciones más alineadas con su esencia, más sanas, menos dependientes, más recíprocas. Su corazón, que alguna vez sintió que amar era exponer su vulnerabilidad, terminó comprendiendo que amar también es demostrar su fuerza. En el desarrollo de su identidad, Tauro tuvo que enfrentarse también al peso de las expectativas familiares, sociales y culturales. Su naturaleza responsable lo llevó a asumir papeles que no siempre coincidían con su propósito. Muchas veces se convirtió en sostén antes de estar preparado, en protector antes de sentirse listo, en proveedor incluso cuando nadie se lo exigía. Mientras sostenía todo eso, su propio deseo quedaba relegado. En un momento decisivo de su vida, comprendió que la responsabilidad sin vocación se vuelve cadena, y que vivir según el deber sin escuchar el alma genera una fractura interna. Así inició un proceso profundo de reencuentro consigo mismo, preguntándose qué partes de su camino eran suyas y cuáles había tomado solo por costumbre. Al recuperar su autenticidad, liberó una energía nueva que lo impulsó hacia la vida que realmente deseaba construir. En su dimensión energética, Tauro aprendió a reconocer las señales de saturación que antes ignoraba. Debido a su fortaleza, otros recurrían a él constantemente, descargando sus propias ansiedades, problemas o incertidumbres. Tauro escuchaba, acompañaba, contenía. Pero al absorber tanto, su cuerpo empezó a manifestar tensiones, cansancio crónico, falta de entusiasmo. No entendía que ese desgaste no venía de su vida, sino de cargar con la vida de otros. Su evolución espiritual incluyó el aprendizaje de purificar su energía, de devolver lo que no le correspondía, de mantener un equilibrio entre dar y recibir. Este proceso lo hizo más fuerte, no por sostener más peso, sino por sostener solo lo que es suyo. Así descubrió un tipo de libertad que jamás había experimentado, la libertad de cuidar su propia luz sin perder compasión. Otro capítulo poco mencionado es su capacidad de resiliencia frente a las pérdidas. Tauro tiende a formar vínculos profundos, no solo con personas, sino con lugares, etapas, rutinas, objetos simbólicos. Cada pérdida, por pequeña que sea, lo atraviesa. Sin embargo, la vida le enseñó que el apego, cuando se experimenta con sabiduría, no es prisión, sino afecto consciente. Aprendió a despedirse sin romperse, a honrar lo vivido sin aferrarse a lo que ya no está, a agradecer lo que termina porque le abrió espacio a lo que está por comenzar. Esta transición, que parecía imposible para alguien tan terrenal, se convirtió en una de sus virtudes más grandes, la capacidad de renacer sin perder su esencia. En el terreno de la vocación, Tauro también enfrentó un dilema profundo, la tensión entre la seguridad y la pasión. Durante años eligió caminos profesionales por estabilidad, solidez o conveniencia. Pero la vida, desde dentro, le exigía espacio para lo que realmente amaba. Hubo un momento en que sintió que su alma pedía más: creatividad, expresión, belleza, propósito. Tomar decisiones alineadas con su deseo le dio miedo, pero también lo liberó. Descubrió que cuando trabaja desde la pasión, su constancia se multiplica, su eficiencia se potencia, su presencia se vuelve magnética. Comprendió que no había contradicción entre seguridad y deseo, podía tener ambas si elegía su camino desde la verdad y no desde el miedo. En lo espiritual, Tauro también se enfrentó al desafío de aceptar que hay cosas que no puede controlar. Su deseo natural de certeza chocó muchas veces con la naturaleza impredecible del destino. Resistió, luchó, dudó, se tensó. Hasta que la vida le mostró que no todo puede preverse, y que rendirse al flujo no es resignación, sino sabiduría. Aprendió a confiar en los ciclos incluso cuando no entendía sus motivos, a permitir que lo desconocido actuara como guía. Esta entrega lo conectó con una nueva dimensión de fe, una fe tranquila, estable, coherente, que no necesita fanatismo ni explicaciones, solo presencia. También enfrentó la misión de reconciliarse con el cambio físico, emocional y espiritual que trae el paso del tiempo. Tauro valora lo permanente, pero aprendió que la permanencia no significa inmovilidad. En las zonas más recónditas del camino taurino existe una historia que rara vez se menciona,
la de la lucha interna entre su deseo de estabilidad y su anhelo secreto de trascendencia. Aunque a simple vista parezca un ser hecho para lo concreto, dentro de Tauro late una aspiración profunda hacia algo más elevado, más significativo, más trascendental. Durante mucho tiempo ignoró esa voz interior porque creía que perseguir algo grandioso lo alejaba de la seguridad que tanto valora. Sin embargo, la vida lo llevó a confrontar la verdad: la estabilidad sin propósito se convierte en rutina, y la rutina sin alma termina convirtiendo al espíritu en algo estático. Fue entonces cuando descubrió que su misión no era solo construir, sino construir con un sentido que lo conectara con la grandeza de su propio destino. Este despertar interior lo impulsó a buscar aquello que enciende su fuego interno, integrando por fin el mundo material con el mundo espiritual. En el plano psicológico, Tauro también debió enfrentarse al peso de su memoria emocional. Posee una capacidad sorprendente para recordar cada detalle de lo vivido, algo que constituye tanto su fortaleza como su desafío. A lo largo de su historia cargó con recuerdos que se volvieron anclas, palabras que lo hirieron, momentos que lo hicieron sentir insuficiente, decepciones que marcaron su percepción del mundo. Cada una de esas memorias lo acompañaba en silencio, influyendo en sus decisiones sin que él lo notara. Pero llegó un momento decisivo en su vida en el que comprendió que el pasado no puede seguir escribiendo el futuro. Aprendió entonces a transformar la memoria en sabiduría, a dejar ir la herida sin borrar la lección, a convertir la nostalgia en impulso. Ese proceso le permitió caminar más liviano y con una claridad que antes creía inalcanzable. Otra esfera ignorada de su evolución es la relación entre Tauro y la autoridad interna. Durante una parte de su vida buscó aprobación externa, deseando validación, reconocimiento o confirmación de que iba por el camino correcto. Pero la vida, con su forma precisa de moldear almas, lo enfrentó a situaciones donde no había nadie que pudiera guiarlo. En esos momentos críticos, comprendió que debía convertirse en su propia autoridad, en su propia voz de mando, en su propia brújula. Descubrió que la opinión de otros, aunque útil, no puede sustituir el saber profundo que habita en su interior. Esa transformación lo fortaleció de un modo que ninguna aprobación externa podría haber logrado. Desde ese punto, comenzó a caminar con una seguridad distinta, la que nace de confiar en su propio juicio. En el ámbito social, Tauro también vivió experiencias que moldearon su carácter. Suele ser selectivo, reservando su energía para pocos vínculos significativos. Sin embargo, hubo etapas en su vida en las que se vio rodeado de personas que no lo valoraban plenamente, que tomaban su estabilidad como algo garantizado, que recurrían a él solo cuando necesitaban apoyo. Durante un tiempo toleró esa dinámica, pensando que la lealtad consistía en permanecer incluso cuando se sentía drenado. Pero eventualmente comprendió que la verdadera lealtad comienza con uno mismo. Tomó la decisión de rodearse de seres que correspondieran a su entrega, que aportaran luz a su camino, que supieran sostenerlo cuando él también necesitara apoyo. Este acto de selección consciente marcó un punto de inflexión en su vida social, permitiéndole nutrir relaciones más sanas, equitativas y armoniosas. En la dimensión energética más sutil, Tauro aprendió a comprender las señales que la Tierra misma le enviaba. Su conexión natural con el elemento Tierra lo volvió especialmente sensible a los ciclos, a las estaciones, a los cambios climáticos y a las energías colectivas. En momentos de incertidumbre o caos global, su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera entenderlo. Sintió la tensión del mundo como si fuera propia, la inquietud colectiva como una vibración interna difícil de nombrar. Con el tiempo, descubrió que esta sensibilidad no era una carga, sino un don. Le permitía anticipar movimientos, comprender situaciones sin necesidad de explicaciones, actuar con una intuición práctica que pocos poseen. Este entendimiento amplió su percepción, conectándolo con una inteligencia natural ancestral que guía sus pasos incluso en terrenos desconocidos. Otro aspecto profundo de su evolución es la reconciliación con su sombra. Tauro, por su nobleza, tiene tendencia a negar o rechazar sus emociones más incómodas, la ira, los celos, la frustración, la necesidad de control. Durante años trató de ocultarlas, temiendo que pudieran destruir lo que había construido. Pero la sombra reprimida siempre busca salir a la superficie. Hubo momentos en los que esas emociones emergieron sin aviso, generando conflictos internos y externos. Sin embargo, en lugar de hundirse en la culpa, Tauro decidió enfrentarlas con valentía. Comprendió que la sombra no es enemiga, sino un territorio que también le pertenece. Al integrarla, recuperó partes de su poder que tenía dispersas o dormidas.
Esta integración lo convirtió en un ser más completo, más auténtico y más difícil de desestabilizar. En su camino espiritual también surgió la necesidad de redirigir su relación con el deseo. Como signo regido por Venus, experimenta los deseos de manera profunda, intensa y sensorial. Pero hubo etapas en las que el deseo se convirtió en apego, en dependencia, en una necesidad que lo hacía vulnerable. Aprender a desear sin obsesionarse, a disfrutar sin aferrarse, a obtener sin perder la calma fue una de las lecciones más trascendentales de su viaje evolutivo. Descubrió que el deseo, cuando se vive desde la seguridad interna, se convierte en una fuerza creativa poderosa. Pero cuando se vive desde el miedo, se transforma en prisión. Al dominar esta diferencia, su energía vital se liberó, permitiéndole manifestar con más facilidad aquello que realmente busca. En lo referente a su vocación, Tauro experimentó momentos en los que se sintió atrapado en obligaciones que no reflejaban su verdadera esencia. Aunque destaca por su capacidad de trabajar con constancia, hubo etapas en las que la rutina lo asfixiaba, en las que sentía que daba su energía a proyectos que no lo inspiraban. Esa sensación lo llevó a cuestionarse profundamente sobre el propósito de su trabajo. El descubrimiento de su misión vocacional fue lento, pero revelador. Comprendió que su mayor talento no está solo en producir, sino en transformar lo que toca, en crear armonía material donde antes había caos, en convertir lo ordinario en significativo. Cuando alineó su labor diaria con su don natural, su vida laboral dejó de ser carga para convertirse en expresión.